En el año 2023 ha entrado con fuerza un nuevo componente que, aunque lleva desarrollándose muchas décadas, la inteligencia artificial ha irrumpido a nivel usuario, que es la locura que tenemos ahora, y ha generado bastante intranquilidad en más de un sector. Entre ellos el nuestro, claro, que es de lo que trata nuestro podcast de Voces al otro lado del argallo, que hablamos de la locución, pero no solo en locución, también en fotografía, artes visuales, creación de contenidos, etcétera. Parece que las voces sintéticas están mejorando y que esa es la tendencia, y por eso estamos desde diversas plataformas generando debate, intentando protegernos a nivel legal y también, sobre todo, preguntando, ¿no? Porque la información al final es poder, y preguntando qué se nos avecina. Os recomiendo, por cierto, escuchar el podcast de Marta García, que se llama Audiosincrasia, sobre este tema, ya que aporta datos muy reveladores con gente también muy experta. Y bueno, aquí en Voces al otro lado del argallo también queremos contribuir a arrojar un poco más de luz sobre esta rebelión de las máquinas, y nada mejor que hacerlo con alguien experto en este sector y que es Lluís Formiga Fanals. Muy buenos días, Lluís. Muy buenos días, Aurora, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy a presentar, aunque tienes un currículo extensísimo, que lo he visto, lo he estado chequeando en LinkedIn. Me corriges si no lo he traducido bien porque está en inglés. Trabajas como ingeniero R&D en Verbio Sí, Technologies, ¿no? exacto. Has sido investigador postdoctoral y profesor en el Centro de Investigación de Tecnologías del Habla y el Lenguaje, vinculado a la Universidad Politécnica de Cataluña. Te especializaste en el campo de Perceptual Tuning de sistemas TTS por algoritmos activos. Posteriormente, en TALP, has trabajado en traducción automática adaptativa y has investigado la contribución del modelado acústico neuronal profundo a la mejora del ASR de voz distorsionada, entre otras cosas. He parado ahí Entre muchos, porque, sí. porque claro, es un currículum extensísimo, pero bueno, nada más para reflejar la carrera, la trayectoria de una persona que está muy vinculada a lo que queremos saber, ¿no? Yo he trabajado también con vosotros hace años grabando un TTS muy largo con UC, que era el que me dirigía, y yo me acuerdo que le preguntaba, ¿pero esto no va a ser perjudicial para mí a la larga? Y me decía, no te preocupes porque esto solo pues se va a emplear en mensajes telefónicos, es decir, cuando todavía el TTS estaba en pañales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos TTS que muchos de nosotros hemos grabado y la voz sintética que hay ahora y que se está generando por inteligencia artificial? Gracias por la presentación, Aurora. Pues básicamente ha habido un cambio de paradigma en los TTS, ¿no? Los TTS, antes de la explosión o eclosión de las redes neuronales, se basaban mucho en la concatenación de trozos de voz. De hecho, a veces en el mundo académico decíamos que no sabíamos dónde acababa una simple reordenación de pistas de audio que podías hacer para hacer locuciones, ¿no? Y dónde estaba la flexibilidad de los TTS. Los TTS pecaban de dos cosas, ¿no? La primera es que no podían hacer una entonación o una prosodia que no fuera la que estuviese grabada y para el fin que estuviese grabada la locución. Y después no podían salir de un vocabulario complicado, ¿no? De hecho, los trabalenguas o los twist tongues, que se llaman en inglés, ¿no? Siempre habían sido uno de los benchmarks de evaluación de estos TTS. Todo esto, claro, el mundo estadístico, de modelar estadísticamente o matemáticamente una voz, no había avanzado mucho desde los años 80 en la predicción LPC, ¿no? Y yo siempre digo que la voz sintética más famosa no ha sido una voz de calidad humana, ha sido hasta antes de la explosión de las redes neuronales en los asistentes conversacionales, hablabas de TTS y la gente pensaba o en el GPS del coche, que sabía decir pocas frases, o en la voz de Stephen Hawking en su silla de ruedas, ¿no? Que era una voz muy robotizada.
Y sí, a partir de ahí, alrededor, cuando yo entré en este mundo, ¿no? Trabajábamos con la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona y había la pretensión de grabar todas las emociones, ¿no? Nosotros trabajábamos con 5 emociones básicas que eran la neutra, la alegría, la enfadada, la triste y la sensual. Y a partir de ahí, pues queríamos combinar, ¿no? Todo esto porque el gran hito académico era conseguir un cuentacuentos, ¿no? Estaba en ebullición los primeros audiolibros y conseguir que una voz te contara la Caperucita Roja o lo que sea, ¿no? Que era muy... Es decir, la gente que decía esto tampoco sabía todos los detalles de la actuación. Pero después sí que es verdad que con la red neuronal básicamente es una estructura matemática que imita las conexiones de nuestro cerebro. De hecho, es por primera vez donde el algoritmo deja de tener importancia en el mundo de la informática y pasa a tener importancia el ajuste de espesos de este algoritmo. Estamos hablando, por ejemplo, que las últimas redes neuronales, el algoritmo o la arquitectura es muy sencilla, pero tienen alrededor de 3,8 billones de parámetros a ajustar, ¿no? Y sí que es verdad que el paradigma es, pues si podemos tener a alguien, pero esto es lo que pasa en redes neuronales, como tú has dicho, en imagen, en voz, pero también en texto, ¿no? Si podemos tener una especie de cerebro artificial, para decirlo de algún modo, que va aprendiendo y va aprendiendo de lo que se la escucha, no irá haciendo una voz cada vez más inteligible, más promediada, ¿no? Para decirlo de algún modo, en el detalle del mundo, ¿no? Lo que sí que es cierto, y de hecho ahora hay un proyecto de la Fundación Mozilla que se llama Common Voice, que se trata de que la gente se deje robar su voz, ¿no? Su rasgo vocal o su entonación, ¿no? Y hacer una base de datos de 500.000 horas o lo que sea para que se puedan hacer voces artificiales, ¿no? Pero Common Voice es una voz diluida. Es cierto que el desarrollo de tecnologías de síntesis como Common Voice tiene como objetivo crear voces más naturales y expresivas, focalizadas sobre todo para los asistentes virtuales y otros sistemas de automatización de la voz. Sin embargo, es una voz promediada, como la que se crea a través de esta tecnología, es diluida, no tiene carácter. Es una combinación de muchas voces anónimas y esto también pasa en la generación de imágenes, ¿no? Dicen, Ujú. queremos generar una mujer o un hombre que no se haya visto nunca, ¿no? Y lo responde aparte a ciertos estereotipos de belleza o de atractivo que quizá no corresponden a lo que quiere transmitir un locutor, ¿no? Por tanto, esencialmente es una voz estadística que no tiene ni la misma capacidad ni calidad emocional ni expresiva que una voz individual y única. Es verdad que puede haber una preocupación de que esta tecnología de voz promediada pueda utilizarse para homogenizar la voz en el mundo digital, lo que puede tener consecuencias negativas, sobre todo en términos de diversidad cultural y lingüística, y los dialectos. De hecho, el otro día estuve en una reunión del PERTE de la lengua en España, ¿no? Y se decía cómo hacer grandes corpus en castellano ibérico puro, ¿no? Que diríamos que es el de Burgos o el de Castilla y Valladolid. León o Valladolid, exacta, ¿no? Puede mermar la riqueza lingüística de que tenemos, ¿no? Pero puede haber preocupaciones también sobre la privacidad, y esto es lo que dices tú, ¿no? La propiedad de la voz. Si alguien puede falsear una llamada tuya, ¿no? Una llamada que tú harías y utilizar grabaciones de voz sin su consentimiento. De hecho, hay una anécdota muy divertida de Manu Chao, que puso el Metro de Madrid de Próxima Estación Esperanza en su disco
ya hablo de 2005-2006, Mm. y la locutora demandó a Manu Chao por Ah, haberlo sí. utilizado y le tuvieron que pagar, ahora no recuerdo la cantidad de dinero, pero una cantidad de dinero bastante grande porque el contrato específico de la locutora era para enunciar las voces del Metro de Madrid, ¿no? También es importante que hay que tener en cuenta que la tecnología de síntesis de voz puede tener beneficios económicos, ¿no? Puede, para cuestiones neutras, una voz estadística puede ayudar a automatizar contenido de audios para podcast, audiolibros, lo que sea, que no necesiten una actuación o transmitir los matices más importantes de la voz, porque la voz es comunicación verbal y comunicación no verbal. Entonces, toda la parte de empatizar, conectar con el oyente es muy importante, ¿no? ¿Y a qué palabras te quieres dar importancia? Yo no me imagino, siempre digo, yo no me imagino eh, un, un sintetizador haciendo de Anabel Alonso en Dory, de Buscando a Nemo. Sería muy difícil, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que es una disolución cultural y lingüística donde se pierde la riqueza. Yo creo que aquí los locutores tienen mucho que aportar y seguir aportando, pero permite también poner foco a los locutores en aquello que es importante y aquello que es más automático, ¿no? Para decirlo de un modo, pues no perder tiempo en tareas que pueden ser frustrantes o tediosas, ¿no? Y si me dejas acabar para la gran explosión que ha sido ChatGPT como modelo neuronal, ¿no? El otro día me quedaba con una frase que publicó Noam Chomsky diciendo que ChatGPT no era nada más que el plagiador tecnológicamente más avanzado que existe sobre la faz de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, entrando en una perspectiva antropológica, y después podemos entrar en los detalles que quieras, las máquinas saben imitar, saben copiar, pero yo aún no me he encontrado una máquina que tenga creatividad, expresión artística y conciencia, ¿no? Y aquí yo creo que es donde hay que poner el foco. Pues perfecto, me has contestado 5 preguntas de golpe, yo creo. Perdona. Tenía... No, 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 pero fenomenal. Y quiero, en este punto justamente que has llegado, quiero preguntarte, porque, claro, ahora se está debatiendo si estas inteligencias artificiales pueden crear algo completamente nuevo pensando por sí mismas, ¿no? Ya empezamos, claro, a filosofar sobre este tema tan de las películas de ciencia ficción como Blade Runner y demás. O solo generan datos que les hemos introducido los humanos, lo que has dicho tú. No deja de ser un plagio constante, un refrito de datos que ya tienen o per se pueden llegar, no sé si ahora o en un futuro, a generar pues una conciencia de sí mismas, a estar enfadadas, a estar tristes, a ser algo ajeno al humano. ¿Son entes propios o serán? Sí. Quieren imitar el humano, ¿no? Yo soy muy fan de las distopías de ciencia ficción, ¿no? Y me gustaría empezar por aquí, sobre todo en tres producciones, hay muchas más, pero para mí hay tres megaproducciones, que es Her, la película de Spike Jonze, de Joaquín Phoenix, mucho antes de ganar el Oscar por Joker, enamorándose de Samantha, ¿no? Interpretada por Scarlett Scarlett. Johansson. Ujú. Sí, después también está Westworld y está Black Mirror, ¿no? Eh, yo, fíjate, me fijaría en una cosa que también ha sucedido en estas distopias. La mayoría de voces sintéticas, fíjate que son voces de mujeres y han creado, de hecho, un impacto mayor en la brecha de género, que no es un nuevo tema en la cultura popular, ¿vale? De hecho, la ciencia ficción, como digo, ha explorado esto en varias distopías. Theodore se enamora de su asistente virtual femenina, Samantha, que tiene una voz suave y seductora, y no sabes salir mucho de ahí, ¿no? Es verdad que en esa película la tecnología se presenta como una amenaza para la intimidad y la autenticidad de las relaciones humanas.
¿no? Y aquí también me sale mucho Black Mirror en Netflix, que se presentan varias distopias en la que la tecnología tiene un impacto negativo en la sociedad. Y yo recomiendo uno que se llama Be Right Back, donde un asistente virtual basado en la personalidad de un ser querido fallecido, que es el padre, es el novio de una chica que se muere, perdón, un spoiler, en un accidente de coche, crea una pesadilla emocional para la protagonista, ¿no? Y después también está el episodio Hank de DJ, donde los personajes usan una explicación de citas en asistente virtual para emparejarlos, lo que resulta una falta de autenticidad y humanidad en las relaciones, ¿no? Y yo creo que aquí los dos creadores, ¿no? Tanto Charlie Brooker como Spike Jonze, nos dan cuenta dónde llega la frustración de algoritmos que solo saben imitar. Es verdad, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, cuando los que somos padres hemos tenido los hijos que son bebés, ¿no? La expresividad de un niño que tiene sin palabras. Eso no es síntesis, ¿no? Recuerdo que una vez mi hija tenía, ahora ella es mayor, ¿eh? Pero tenía 3 años y yo dejé una bolsa de guisantes congeladas encima del mármol y me fui a hacer otra cosa, ¿no? Y ella la tocó y dijo, wow, es fría, ¿no? Y esta, para mí es muy importante que no hemos visto y no creo que veamos nunca una capacidad de una inteligencia artificial capaz de sorprenderse, de descubrirse en sí misma, ensimismada en el asombro del conocimiento de la realidad, ¿no? Es como dame conocimiento. Y sí que es verdad que cuando ahora mi hija, que hace primero de eso, me preocupa mucho el sistema educativo, que ahora ya me voy con otro tema, ¿no? Que es ingestar información, pero no hay esta capacidad de asombro, ¿no? Eh, por lo tanto, y aparte siempre se ha presentado como una visión muy utilitarista de la voz, ¿no? En estas distopias, los asistentes virtuales femeninos se presentan como herramientas utilizadas principalmente para satisfacer las necesidades de los hombres, a menudo en formas que perpetúan los estereotipos de género, y estas tecnologías pueden influir en formas que muchas personas pueden percibir a las mujeres a la vida real, ¿no? Como si fueran secretarias o personas al uso, ¿no? Y hay que buscar casos, ¿no? Creo que se están buscando casos en donde esto puede mejorar nuestra percepción de la tecnología. Y es esto, tienen voces femeninas, pero no todas deben ser sensuales o pasivas, ¿no? Yo creo que debemos abogar, si las máquinas pueden imitar, no por una voz femenina neutral, que por cierto, te tengo que decir que mis asistentes virtuales, sobre todo en el iPhone yo soy Apple, perdón, pero los cambio a masculinos por reivindicar un poco la naturalidad de que puede ser un hombre como una mujer, ¿no? Pero en el caso femenino, eh, debemos hacer voces empoderadas y asertivas. Y no tenemos este tipo de voces. Eh, Parecen retratadas como sumisas, complacientes, ¿no? Y perpetuar, ya te entro un poco en sociología, ¿no? Pero perpetúan esto. Y por lo tanto, hay que enfocarlo de una manera más crítica. Pero ante tu pregunta de que si saben sorprender, ¿no? Crear. Mira, ayer fui al pequeño liceo con mis hijos a ver la flauta mágica de Mozart, ¿no? Y digo, cuando oyes aquello, dices, Mozart era Mozart. Vale, y una máquina quizás puede imitarme a mí, pero una máquina no hará lo que Mozart hacía, ¿no? Y te diré otra cosa, estamos aún, y queda mucho tiempo, que nadie aguanta una voz sintética, la atención de una voz sintética durante largos periodos de tiempo. En primer lugar, no se tiene la calidad de voz humana natural. Sí que se ha mejorado, pero resultan aburridas y difíciles. Sí que es verdad que para leer un manual de instrucciones o un ensayo, ¿no? O leer el mail en el coche, cual los que conducimos te puede ir bien. Pero tampoco transmiten emociones de la misma manera que hace una voz humana, ¿no? O aquello de no te veo bien, ¿no? O ¿qué te sucede? Explícame lo que te pasa, ¿vale? Por lo tanto, no puede haber una conexión emocional
entre la máquina imitará una emoción, pero no puede, y esto es lo que sucede en Black Mirror, no puede haber esta conexión emocional entre la frustración, ¿no? Al final dice la mujer de Black Mirror, es que no me entiendes, y la máquina dice, es que no me han programado para entenderte, ¿no? Y por lo tanto, siempre preferiremos interactuar con otras personas en lugar de máquinas, ¿no? La comunicación humana es natural y ofrece sensación de conexión y empatía. Y por mucho que las mujeres que las mejoremos, no creemos que vayamos ahí, ¿no? Yo me gusta mucho la literatura en general, ¿no? Pero también porque me casé en un monasterio y tal, me gustan mucho los textos religiosos y fui a una actuación dramatizada de Albert Carreras, que es uno de los grandes actores que tenemos en Cataluña junto a Pere Arcoller, dramatizando las confesiones de San Agustí aquí en la Catedral de Gerona, ¿no? Digo, no es posible dramatizar esto sin poner tu alma en juego, sin ponerte en tu exponerte tú, ¿no? Como hace el artista en todos los sitios. Y yo no creo que una máquina pueda hacer esto, no lo creo. Porque claro, hay mucha gente que habla ahora de que todo esto que nos está sonando, redes neuronales, learning machines, todo esto no va en un sentido, digamos, que se vaya a quedar simplemente en una máquina que nos imita, ¿no? Hay mucha gente que sí que se está planteando el tema de no, no, es que ya está aquí, es que ya vamos a tener, nos van a poder imitar de tal modo que al final no va a haber posibilidad de distinguir entre un humano y un robot, porque al final, ¿un humano qué es? ¿No? Nos hemos planteado en conversaciones con amigos y tal, un humano es también un ordenador al que le han ido metiendo datos, ¿no? Y al final, en realidad, somos también refritos de nuestro entorno y de nuestros genes y de nuestras familias, pero, o sea, ¿qué diferencia habría, ¿no? Entre la posibilidad de estas redes neuronales de unas inteligencias, unos robots que vayan pues generando ellos mismos sus propios datos y sus propios recuerdos con otros recuerdos de fuera? Pues al final, ¿qué diferencia habrá con un humano, no? Sí, está muy bien esto que dices, porque yo siempre que me hacen esta pregunta, lo que digo es que no es que estemos, no sé cómo decir la palabra, dando un sentido trascendental a la máquina, sino que estamos reduciendo nuestra humanidad. Y esto sí que es un problema de nuestra sociedad hoy en día. Es decir, concebir el hombre, lo que es el hombre, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho, ¿no? Que dice, ¿qué es un hombre?, ¿no? Ahora no me acuerdo del autor, pero un autor que había estado en la segunda, viviendo la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Me equivocaría, pero diría que me suena que es cercano a Stefan Zweig, pero estoy dudando entre Humberto Eco y Stefan Zweig, ¿no? Y al final te das cuenta que dices, es que quizá nos reducimos a nosotros mismos a ser respuestas a estímulos que nos damos, pero culturalmente estamos perdiendo una barbaridad. Es decir, es lo que te decía antes de la capacidad de asombro ante la belleza, ante la arquitectura, ante la literatura, entre la música. Claro, si reducimos el hombre o la persona a una respuesta de gestión e ingestión de datos y respuestas a estímulos, pues sí, seguramente las máquinas también nos sabrán saber imitar hacer esto, ¿no? Y esto hay, a veces yo hablo con amigos, ¿no? ¿Dónde está la individualidad o la creatividad en el trabajo? Porque hay muchos trabajos que nos conciben como puros autómatas, ¿no? Ayer hablaba con una amiga el viernes que decía la cantidad, bueno, empezando por su hijo, ¿no? Pero que su hijo ha ido con otros amigos, la cantidad de problemas de adolescentes de salud mental, de plantearse un sentido de la vida porque somos robots.
o somos monos, o Sí. somos esto, ¿no? Por lo tanto, yo diría, explotemos lo que nos ha marcado la historia de la humanidad todos estos siglos, desde la época romana o egipcia, ¿no? Que nos acontecen. Explotemos esto. Claro, hay Mm, quien habla de vamos a intentar, ya que viene esto, pues por ejemplo, en nuestro sector de la locución, vienen voces sintéticas que ya nos constan que sí que están haciendo otros trabajos que hacíamos nosotros, como e-learnings y demás. ujú. Vamos a intentar focalizarnos en algo mucho más humano, más interpretado, ¿no? Nos van a lo mejor a sacar de esa zona de confort en la que muchos estábamos y nos va a azuzar para ser más creativos, para ser Exacto. más humanos, ¿no? O sea, que quizá es como una especie de tirón de orejas, ¿no? Porque ya había algunos procesos que estaban empezando a estar mecanizados, por ejemplo, en el mundo de las voces, y eso ya lo puede hacer una máquina. Entonces, todo lo que pueda hacer una máquina, intentemos darle la vuelta y Es nosotros eso. afrontarlo desde otra Es eso. perspectiva. Pueden ser capaces de imitar tu voz, hasta robarte tu rasgo vocal, ¿no? Pero no pueden imitar tu talento, ni tu creatividad, ni tu capacidad de conectarte a una audiencia. ¿Tú crees que el actor de teatro, por eso me gusta más el teatro que el cine, aunque el cine me gusta mucho, locuta mecánicamente cada noche o percibe en cierto modo que está, cuál es el vibe, no sé cómo decirlo en español, Sí, sí, se entiende. el La vibe de la chispa. sala, ¿no? Mm, Exacto, cuando escuchas un podcast o ves una película, lo que te atrae no es solo la voz que escuchas, es emoción, es ujú. entonación, es personalidad del locutor, ¿no? No cualquiera puede ser actor de doblaje, es decir, hay muchos años de estudio y ningún algoritmo puede replicar. Pueden ser capaces de crear una imitación aceptable, pero los matices sutiles, inflexiones que hacen una interpretación realmente grandiosa, esto no. Eso sí, remueve el sector, ¿no? Porque a Remueve veces. porque, claro, Eh, nos están llegando una serie de voces sintéticas, que es verdad que en español todavía no está tan avanzado, pero las voces inglesas o americanas son terroríficamente buenas. O sea, que sí, no, sí. no lo distingues, no puedes distinguirlo. Que es otra de las cosas que me lleva a preguntar, ¿cómo se puede hacer para distinguirlo? Es decir, ¿debería haber algún tipo de marca de agua o algo que indicara esta es una voz creada sintéticamente y no es humana? ¿O cómo lo planteáis desde tu sector? Eh, yo, para mí, la voz que nos hace humanos, ¿no? Antes me preguntabas qué es lo que nos hace humanos, por tanto, de hecho, aún sigo dando clases en la universidad, ¿no? Y les ponía muestras de tacotrón, que es el de Google, ¿no? De que ellos dicen en su paper que la gente no puede distinguir el humano de la realidad, ¿no? ¿Sabes qué es lo que creo que es lo que nos hace humanos? La imperfección. De Ujú, hecho, hace un tiempo me hacían una visita en esta gran obra arquitectónica que tenemos en Barcelona, que es la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Y la guía, que era fenomenal, que se llamaba Rosana, me dice, fíjate que San José, hay una imagen en la fachada del nacimiento, donde hay San José haciendo de carpintero, tiene 6 dedos. Y digo, ¿es verdad? No me había fijado en esto. Y dice, porque Gaudí se dio cuenta que si quería imitar a Mundo, cogió a un modelo para la escultura que tenía 6 dedos y cuando se percató que tenía 6 dedos, dice, no, no, es que yo me inspiro en la naturaleza, por lo tanto, no voy a hacer una escultura de 5 dedos, voy a hacer de 6 dedos, ¿no? Entonces, no somos hombres porque nos equivocamos, porque dubitamos y aunque intentemos, después podemos entrar, si quieres, en el campo del habla espontánea versus habla actuada, que esto también es un sí. reto que yo creo que hay que considerar, ¿no? Pero en el habla espontánea, que es lo que capta la atención, o actuada medio espontánea, ¿no? Las imperfecciones
es lo que delatan que algo es Ujú. humano y nos permite conectar. Claro, Y sí, yo creo sí, que hay que plantearlo. Sí, sí, puedes plantear algoritmos de ruidos que introduzcan imperfecciones en la voz, ¿no? Pero aunque sean algoritmos, también tendrán una sistematización ya. De de la alguna forma imperfección. siempre habrá esa sistematización de fondo, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo se adaptan? Porque supongo que, claro, vosotros estáis constantemente investigando para que todo esto se perfeccione. Y claro, supongo que habrá más profesionales, aparte de ingenieros como tú, como lingüistas o gente que se Ujú. dedique a los acentos, a los diferentes tonos. ¿Cómo se adapta, las voces sintéticas a los diferentes idiomas, acentos, entonaciones? Porque como tú muy bien has dicho antes, aquí en España mismamente tenemos muchos tipos de acentos, entonces supongo que se tendrá que recoger de alguna forma, ¿no? Sí, pero al final la realidad es mucho más rica y compleja, ¿no? Por lo tanto, sí, hacemos en Common Voice, ¿no? Yo estoy en un grupo de, de Telegram que se llama Tecnologías del Lenguaje de Soft Català, porque aquí en Cataluña tenemos todo el proyecto AINA que queremos hacer, porque esto también es otra cosa, que solo existes en voces digitales si tienes recursos y mercado. Pero ¿qué pasa con el euskera? ¿Qué pasa con el catalán? ¿Qué pasa con el gallego? Y ya no te hablo del bable y otras peculiaridades, ¿no? Sé que el dialecto de Canarias tiene un nombre, ahora no me viene, ¿no? Pero, Ujú. ¿cómo se captura esto? Y la gente dice, ayer recibí un mensaje, ¿no? Nos faltan mujeres jóvenes de Menorca porque no podemos validar voces, ¿no? Al final, sí, puedes hacer estudios dialectales, puedes hacer estudios de rasgos de género, de edad, de cultura, de que no habla lo mismo una persona con muchos estudios que sin estudios, de razonamiento, etcétera. Pero fíjate una cosa, aunque hagas un estudio perfecto, que es lo que intentamos hacer, ¿eh? Porque queremos ser perfectos, ¿no? En aquello que dicen el modelo de lenguaje universal. Em, creemos que la lengua y la voz es una cosa estanca, con el tiempo evoluciona. Con el tiempo las maneras de expresarse van cambiando. De hecho, yo tengo un problema de comunicación con mi hija adolescente, porque hay una cantidad de anglicismos que no comparto, ¿no? Pero sí, 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 lo sistematizamos e intentamos llegar a todos los segmentos, ¿no? Pero es una cosa viva. Y aunque Claro, tengas un modelo estadística que intenta aprender en procesado de lenguaje natural, siempre digo que el gran deber pendiente, ¿no? Es el sarcasmo y el humor, mm, que las máquinas son literales, ¿no? Intentarán imitar, pero hay algo que no llegan. que no llega, que no llegan, al menos a día de hoy no llegan, ¿eh? Y quizá por mi deformación profesional soy de las personas que he pasado más tiempo discutiéndome con ChatGPT Ujú, o intentando generar, pues mira, por una cuestión de que estoy vinculado en una asociación cultural, queríamos hacer un cartel de las actividades de Semana Santa, ¿no? Y al final me puse a jugar con DALI o Midjourney para generar carteles, pero al final contratamos a un pintor de una escuela de artistas de Olot, de aquí alrededor de Girona, y lo que te transmite este cartel no me lo ha transmitido ninguna mm, imagen sintética generada por ChatGPT aún. Ahora, sí que es verdad que hay demostraciones, demos que te provocan aquella especie de angustia, ¿no? El famoso, ahora no sé cómo se dice en castellano, el Uncanny Valley, ¿no? El valle el valle de cuando más te acercas a a Android o algo que parece más humano, más rechazo te causa, ¿no? ujú. Pero al final
llegas a un punto que dices, por mucho que se acerque lo humano, no hay nada, ¿no? Podemos, lo que te decía de las demostraciones. He visto actuaciones originales en inglés donde han cogido el rasgo vocal del locutor original, han cogido la prosodia, la expresión del doblador, lo han mezclado, por lo tanto suena el doblador con el rasgo vocal original, que sí que es verdad que causa un poco de, como dice mi hija, de cringe, ¿no? De Sí, sí, que te quedas así. Y aparte actualizan, han llegado a un punto que son capaces de sí, cambiar la también. sincronización labial Es del increíble eso. actor. Sí, Eso sí, ya da es miedo. tocar, eso es tocar ya, ¿no? La actuación de una persona. O sea, Sí, sí, que ya de por sí el doblaje es algo muy antinatural, pero que lo tenemos muy asumido en España, sobre todo, pero es que ya que le cambien la cara a un actor que estás acostumbrado a verle, eso ya, digamos sí, que no sé si totalmente. estaría muy de acuerdo el actor, ¿no? En que le Bueno, pusiesen. esto sucede sobre todo en grandes actores, ¿no? Que han fallecido, o también hay Eso ahora sí. un filo de negocio de restaurar voces originales, ¿no? No solo voces, también imágenes. A mí me pasó la primera vez que me enseñaron un TTS con la voz de Constantino Romero, mi cabeza explotó y dije, ¿qué carajo es esto, no? Porque Constantino Romero es uno de los deganos, ¿no? Desde luego. Del doblaje en España. Pero fíjate qué pasaba. Lo que hacía aquel sintetizador era coger el tono de inflexión de un locutor real y ponerle el rasgo vocal de Constantino. Y no era Constantino, Ya, era una cosa rara, ¿no? Pero ya. no era Constantino. Por lo tanto, sí que es verdad, la tecnología está avanzando muy rápido, pero esto nos obliga a reinventarnos más, Sí, creo. desde luego. Esa es la frase. Em, ¿Cuántas horas necesitáis grabarme a mí, por ejemplo, para generar una voz sintética bastante aceptable? Vale. Aquí hay dos cosas, ¿vale? Una cosa es si te queremos replicar totalmente en cuanto a tu entonación y tu característica, ¿vale? Yo creo que aquí estaríamos alrededor de entre 100 y 150 horas, ¿vale? Y es para 100 horas solo. 100, espera, 100 o 100, 150 horas para tener una replicación no espontánea, que también quiero decirlo, de lo que sería para hacer un asistente virtual Aurora, ¿no? Para decirlo de algún modo. Sí es verdad que se necesita, hay ahora una disciplina en el campo de la síntesis, ¿no? Promovida por Paul Taylor en Reino Unido, que dice que no te debemos grabar en un estudio, que lo que te deberíamos poner es un micro en la boca y que tú hicieras vida normal durante una semana para poderte replicar, ¿no? Y después sí que es verdad que ahora la tecnología permite que nosotros grabemos 150 horas de Aurora, pero grabando 5 horas solo de Cristina, por ejemplo, podemos hacer una voz de Cristina que tiene la personalidad de Aurora. Y esto es verdad que hay unas demostraciones, ya te enviaré los enlaces si Sí, quieres, por favor. de personas que tienen o que han tenido una traqueotomía y por lo tanto han perdido el rasgo vocal y han perdido la capacidad de expresarse, o personas con lesiones cerebrales tirando de moderadas a graves, distrofias, etcétera, que tienen una, una dificultad en poder hablar, y estas personas sí que es verdad que ahora se han hecho traductores voz a voz que capta el mensaje de estas personas, lo reconoce y después lo expresa. Y si dispones de material de audio de estas personas antes de la lesión cerebral o antes de la traqueotomía, puedes llegar a replicar su voz. Y esto sí que está
Pero después también estamos en un tema de propiedad intelectual, Claro. porque si una voz no tiene, las dos cosas, ¿eh? Si no tiene tu rasgo vocal, pero tiene tu personalidad, o no tiene tu personalidad y tiene tu rasgo vocal, esto yo creo que judicialmente nos queda un océano por recorrer. Sobre todo que lo más difícil de todo es que, claro, bueno, es que encima ya me está explotando la cabeza con esto último que me has dicho, que se puede replicar la personalidad también. Que claro, dependiendo de qué, o sea, si a mí me grabáis 100 horas de voz, puede ser que sea en un tono publicitario o en un tono Exacto, de audiolibro, porque claro, luego los locutores hacemos muchos tipos de locuciones. No es lo mismo que lo que exacto. tú estás hablando como para aplicarlo a una persona que necesite hablar con sus familiares, una conversación normal, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vamos a poder saber si esa voz que no es nuestra tiene nuestra personalidad? O al revés, o incluso me han replicado mi voz, pero me cambian un poco, porque se puede hacer. Yo he estado Ujú. trasteando también con voces sintéticas. Tú le puedes dar un tono más agudo o más grave, ya no eres tú. O sea, es muy difícil, en realidad, esta lucha que pretendemos humildemente e ilusamente muchos artistas y profesionales de la voz, porque una voz eh, pueden tocarla tanto, la tuya, de tus 100 horas que yo he grabado, ¿no? Por ejemplo, que no la reconozca, ¿no? Ujú. Eso va a estar difícil. Sí, a ver, sobre tu primera pregunta, ¿no? De cómo distingues que te han suplantado o te han robado la personalidad, ¿no? Eh, Primero hay una cuestión semántica, ¿vale? Que esto que también pasa en el escrito, ¿no? Yo puedo decir, Aurora nunca diría esto, por ninguna de las... Y si lo dijera, nunca lo diría de esta manera, ¿no? Yo puedo, hubo una época, ¿no? Que era muy famoso copiar al rasgo vocal y personalidad de Barack Obama o de Rajoy en España, ¿no? Bueno, en Rajoy era relativamente fácil porque también ponían una semántica así. Bastante ah, original. exacto, y ya le copiaban, ¿no? Pero por otra parte, piensa que todo el sonido que produces, ¿cuánta parte no verbal hay ahí? Es decir, cuando haces una respiración, cuando haces el humming, ¿no? Que llaman en inglés, hmm, ¿no? Toda esta parte de que hay gente que tiene más, ¿no? Y hay gente que lo hace menos cuando tú prefieres, hay los términos de voice quality, ¿no? Los términos de cuánto de la voz le das a la cuerda vocal, ¿no? Cuánto le das al suspiro y cuánto le das al creakiness, ¿no? Cuando gritas, ¿no? Esa voz rugosa que a veces no, a veces no hace falta aumentar la energía de la voz, solo simplemente en hacerla rugosa o Mm. semánticamente la manera como entonas las palabras puedes mostrarte enfadada, ¿no? Esto Sí, a mí me encanta mucho las series de humor británica, ¿no? Que con una politeness espectacular, sabes ver cuando una persona está enfadada, ¿no? Forma parte de cultura. Por lo tanto, esto es lo que me pasó cuando, esto era una demo del grupo de tecnologías musicales de la Pompeu Fabra, ¿no? Que habían hecho conversión vocal, porque ellos son los que hicieron el Vocaloid creo que era de Yamaha, que era como un sintetizador cantante, ¿no? Para poder hacer karaokes y de eso después derivó en autotunes y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo puedo decir, por mucho que sea, que suene como Constantino Romero, no es Constantino Romero, ¿no? pero es verdad que Eh, da el pego, porque habrás escuchado estos conciertos de Elvis Presley con hologramas en el que la voz sí, es la suya y parece que está actuando en físico y
con la misma voz, ¿no? Whitney Houston también, ¿no? Dio un concierto y sonaba absolutamente igual, ¿no? Y Sí, en sí, directo es increíble pero hasta dónde se puede llegar, claro. se puede llegar Aunque es muy verdad que lejos. hay muchos rasgos sutiles que será difícil, sobre todo porque es curioso, pero a los locutores nos piden, y supongo que a los actores de teatro y tal, eh, cualquier intérprete ahora mismo, te piden mucha naturalidad. Es lo que más te piden. De hecho, el insulto peor que puedo recibir yo a lo largo del día es que sueno a robot. Es decir, no, tiene que ser más natural. Es que suena muy a máquina, suena demasiado igual, muy robótico. Entonces, claro, nos están diciendo, no, no, justamente esta tendencia, ¿no? Que es a homogeneizar voces y a sintetizarlas de alguna manera, lo que queremos ahora es voces que tengan algún defecto, que sean conversacionales, que lo que tú dices con mucho aire, suspiros, interjecciones de por medio. Y claro, ahora mismo hay las dos corrientes, ¿no? Las Mm, empresas que les vale, claro, porque a lo mejor, pues eso, son largos e-learnings en los que no pueden o no quieren pagar a un locutor que esté tantas horas haciéndolo. Y luego, por otra parte, estos clientes, que es verdad que es una tendencia ahora en la publicidad y en un montón de sectores, que lo que quieren es la naturalidad, pero muy natural. Es decir, nosotros los locutores tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido y todo lo que les hemos enseñado indirectamente a las máquinas también, ¿no? Porque al mm. final las máquinas se están nutriendo de una moda que existió, que era una locución pues proyectada, una locución un poco engolada, con muy redonda la voz y demás, ¿no? Entonces también a lo mejor este es el reto para que una voz sintética, y creo que es un reto bastante fuerte y difícil, porque la voz está continuamente, la locución está cambiando, lo comentabas tú antes. Al igual que, bueno, que cualquier faceta del ser humano, siempre le damos la vuelta, ¿no? Cuando las locuciones son demasiado encorsetadas, nos exigen que sean frescas porque ya la gente se cansa. Luego volvemos otra vez a tal, cada vez va a ir cambiando, con lo cual el reto de una inteligencia artificial en voz sintética supongo que será ir detrás de todas estas modas. O incluso puede ser que generen ellas nuevas modas, como apuntaba un amigo mío también, ¿no? Mm. Porque claro, empezamos a tener competidores que son ellas mismas, las voces sintéticas, que a lo mejor generan una serie de nuevas, que a lo mejor me piden, oye, tienes que parecerte a esta inteligencia artificial que tiene esta voz sintética en tal plataforma, por favor, haz, ¿no? Imita, como a veces me han pedido, imita la voz de Siri, imita la voz de Alexa, ¿no? Supongo que también será un poco bidireccional. Yo hay dos cosas. Una es, si me dejas el tema que te he dicho antes de actuado versus impostado, ¿no? Yo creo que vosotros, ¿no? Que sois actores o locutores de voz, sabéis la diferencia entre una voz actuada y una voz espontánea, ¿no? En un mundo, lo que dices tú, cada vez más exigente, más competitivo, es natural que quieres dar lo mejor de ti para impresionar a tu audiencia, ¿no? Y sobre todo destacaros en el mercado, porque también os hacéis la pregunta de ¿qué aporto yo que no aporte la otra voz, ¿no? ¿Qué significa en términos cómo presentas tu voz? Pero también es verdad, como dices tú, que hay voces de marca, ¿no? Es decir, IBM Volkswagen quiere su locutor, BMW quiere su locutor. Una Alexa tiene que marcar mucha distinta con Siri o con Vicky, ¿no? De Google. Y es verdad que, por un lado, interpretar a personajes o situaciones específicas, debes modificar tu voz para dar vida a este papel determinado y, por lo tanto, tu voz, en cierto modo, debe sonar distinta y actuada en la forma que el público puede diferenciar en los distintos rasgos que hay, ¿no? Pero también es un desafío que la voz actuada puede sonar poco natural si la exageras demasiado, ¿no? Ujú. Si vas a imitar algo que no eres tú, cada vez será menos natural. Por lo tanto, si tú vas a hacer algo que es una imagen de marca que no eres tú, quizás será poco convincente, ¿no? Mm, Yo creo que para dar una presentación en vivo o transmitir un mensaje, es importante que la voz suene natural y espontánea. Y la meta es conectar.
ya sé que hoy digo mucho esta palabra, ¿no? Una conexión emocional con el público. A mí me sucede lo mismo dando clase, ¿vale? Tengo que variar mi voz para que se sientan cómodos y a gusto. Pero si tienes una voz monótona o poco expresiva, no vas a conectar con él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo dices tú, el reto está entre buscar el equilibrio entre las formas de impostar la voz, pero que sea un desempeño efectivo, satisfactorio, ¿no? Mm. Que hay que encontrar este equilibrio y que expresen emociones y personalidades distintas, ¿vale? Se está No sé. rumoreando el tema de que la tendencia de la inteligencia artificial es hacer el trabajo de los humanos, ¿no? Esto es ahora, vamos, de lo que hablamos en todas partes. Y lo de cobrar una renta básica. Yo no sé si esto solo es un rumor, si te ha llegado a ti también, cómo se canalizarán todos los cambios que parece ser que van a modificar nuestra vida tal como la conocemos, o por lo menos esto es lo que los profanos que estamos fuera de este mundo nos está llegando, ¿no? ¿Qué papel desempeña pues todo estos cambios que vamos a sufrir? A ver, la inteligencia artificial llega a un nuevo paradigma de la ética, ¿vale? Ujú, Em, si un robot debe cobrar a mí me llegó de otra forma, ¿eh? Si mm. los robots tenían que sindicarse y darse de alta También, también. es decir, no era tanto la renta básica, porque no sé qué era un robot con una renta básica, ¿no? No, Pero... no, una renta básica para los que no tenemos, para los Ah, que ya no exacto, vamos a trabajar, claro. exacto, sí, O sí, sea, lo que sí. yo he oído, Vale, que yo no ahora te sé, entiendo. porque al final son unos rumores que no se sabe, ¿no? Que Yo aparecen te de la desarrollo nada. este, yo te desarrollo Dime. este razonamiento, que esto es verdad, ante una pirámide demográfica inversa y ante una situación donde las máquinas generan valor añadido y no cotizan y nosotros nos vamos a hacer viejunos y se nos tendrán que pagar las pensiones, ¿no? Esto no es sostenible, ¿no? Entonces, que el trabajo de valor añadido de una máquina se grave a nivel impositivo, yo creo que es algo que tiene razonamiento, ¿vale? Que tiene fundamento, ¿no? Porque al final es una máquina elaborando un trabajo, ¿no? Y sí, ahora indirectamente pagas el impuesto de la electricidad o tal, ¿no? Pero que donde hay sustitución humana o trabajo humano o capital humano, hay que haber cotización, ¿vale? Eso sí, sí que lo creo. De hecho, eh, eh, hasta cierto punto, creo que hay ciertas profesiones, y ahora me baso en medicina, ¿vale? Porque tuve una anécdota que me sucedió en un día, ¿no? Me salieron los análisis, bueno, de una cosa que yo le pregunté al médico, bueno, los antecedentes familiares y tal, y así. Me dice, no sé, es lo que me ha dicho el ordenador. Y digo, a ver, te Madre estoy mía. pagando una consulta, ¿no? Y esto aún es más grave en cribaje prenatal. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero eh, ahí, fíjate, creo que tiene 20 años la película Gattaca, Ujú. donde una inteligencia artificial ya te predestinaba si podías nacer o no nacer, o si podías tener un trabajo intelectual o no intelectual, o debías ser mano de obra barata, ¿no? La estratificación griega Sí, sí, clásica, sí. ¿no? Y por lo tanto, aquí llego a la segunda parte, ¿no? Que hay una nueva ética, ¿no? Al final, sí que es verdad que la gran mayoría de avance en la tecnología ha generado un skill set de puestos de trabajo más sofisticado, ¿no? La gente dice, es que han reemplazado eh, las personas que trabajan en el almacén de Amazon por rumbas, ¿no? Sí. Que hacen los pedidos. ¿Y cuántos programadores de rumbas controlando los sistemas de calidad hay detrás, ¿no? Sí que es verdad que, y esto se ve sobre todo
en las zonas rurales, que los trabajos más o menos que no necesitan mano de obra especializada están yendo a menos, están yendo a menos, ¿vale? Y esto nos tiene que hacer pensar en que cómo damos, porque tenemos sectores supersaturados, ¿no? Ujú. Y personas que no se escuchan a otras personas, ¿no? Pero hay que tener El hay que equilibrio, entender ¿no? que, exacto, ¿no? Que hay una clase de personas que no quiere o no puede estudiar, por los motivos que sea, ¿no? Mm, Y que deben tener su impacto en la sociedad. mm. Y esto sucede, ¿no? Y después en lo que te decía de la ética, una cosa que me hizo pensar mucho era si se podía tener el concepto de maltratamiento al robot o maltrato al asistente conversacional, ¿no? Que hay O gente que, viceversa. o viceversa, ¿no? Y hay gente que decía, dice, hay gente, y ya no te hablo en el ámbito más sexual afectivo, ¿no? Que hay gente que, bueno, estos se ponen, mira, el tercer que quería comentar de distópicas de ficción, ¿no? Que es una serie que se llama Westworld, que viene Mm, de Almas de Metal, de HBO, ¿no? Donde las personas hacen en un parque temático de robots todos los deleitos y perversiones que no son capaces de hacer en la vida real, ¿no? Y para mí, esta ética no importa en cuanto el robot siendo maltratado, sino cómo deriva la perversión de la persona que maltrata, ¿no? Es decir, si tenemos personas que actúan con el robot, con el asistente virtual, con lo que sea, maltratándolo, son personas que van a hacer, no van a dar importancia a la vida de lo que hay, ¿no? En Cataluña sabes que ha habido mucha preocupación y mucha valoración ética, ¿no? Sobre los derechos de los animales y la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? ujú, Perdona que me manifieste un poco políticamente, ¿no? Pero a mm, mí me decían, ¿no te preocupa que el toro sufra? Y digo, sí, pero me preocupa más la persona que disfruta viendo a un animal sufrir, ¿no? mm, Y yo mm. creo que es aquí donde, no sé si me he explicado, ¿eh? Sí, Es sí, aquí totalmente. Sí, estoy de donde acuerdo. tenemos que poner el foco, donde tenemos Sí. que poner el Pero foco. bueno, supongo que también desde las personas que están detrás de todos estos generadores de contenidos a través de la inteligencia artificial, pues hay algún tipo de ética que transversalmente lo inunda todo, supongo. De hecho, esto me lleva a unas preguntas que ya para terminar te voy a hacer de amigos y familiares que también tenían ganas de comentar y de preguntar. Y ayer parece ser que un amigo mío, o bueno, otra persona que conoce, estuvo bicheando con ChatGTP y parece ser que le preguntaba cosas sobre religión, política y sexo y hay unas líneas rojas en las que directamente te saca del programa, ¿no? Entonces, quería saber si tú sabes, no sé si directamente, claro, Yo, tiene que ver mira, contigo, pero ¿hay autocensura en este tipo de tecnología? te voy a enviar una noticia para si la quieres poner que habla de esto, de la vanguardia, si la quieres poner Perfecto, sí, sí. como enlace del podcast, que habla precisamente de riesgos laborales de las personas que crean el contenido para estas máquinas, ¿vale? Piensa que ChatGPT cogió casi esclavismo no recuerdo el país africano, creo que era Guinea, pero bueno, ya te lo dirá la noticia, ¿vale? Y puso la gente expuesta a imágenes y violencia, bueno, violencia de imágenes, violencia verbal, violencia, etcétera, 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 que la gente que tiene que filtrar este contenido no aguanta más de 6 meses. No aguanta más de 6 meses y no les dan los recursos
porque esta violencia explícita acaba contigo. ¿No? Podríamos poner el ejemplo del método Ludovico, ¿no? De cómo, ahora no me acuerdo el protagonista del nombre, de la naranja mecánica, Mm, acaba vomitando ante el dolor por la exposición que le hacen, ¿no? Por lo tanto, todas las personas que preparan contenido para estas inteligencias artificiales es una clase débil que no tiene derechos laborales ahora mismo, que están ujú, siendo explotados, de que son de países en vías de desarrollo y que por dinero venden su alma al diablo. Por lo tanto, sí está muy bien que haya esta autocensura, pero tenemos en cuenta que, sobre todo cuando quieres hacer cosas de la Deep Web o así, es muy... Y después hay cosas preocupantes porque con todo esto del deepfake y en relación, decías tú, ¿no? Con el sexo o ciertas pornografías, si tú ves personas que intentan usar esta inteligencia artificial para mapear las caras, etcétera, en todo esto es muy preocupante. Y aquí sí que yo digo que la humanidad es pecadora de vicio, ¿no? El legislador debería poner los límites, ¿no? Y en otras cosas sí que es verdad que en religión y política es muy neutro, es muy neutro. Eh, en la religión yo le he conseguido sacar cosas por la vertiente cultural, ¿no? ujú, No me hablará de la existencia de Dios y tal, pero me puede hacer un monólogo sobre la Semana Santa en España, las cofradías de las ujú, procesiones de Semana Santa. Pero le he intentado hablar de la independencia ujú. de Cataluña, ¿no? Y dice, la independencia de Cataluña es un tema muy complejo que puede herir muchas sensibilidades y ya está, ¿no? Al final, si alguien tiene que tener aceptación en el mercado, tiene que ser neutro, Claro, pero, pero al pero final... entonces es menos humano. Entonces, Exacto, claro, exacto. es todo un contrasentido. Bueno, Ahora, si otra me dejas pregunta. hacer Sí, la postilla, dime, dime. yo te diría que en muchos temas, al menos ChatGPT es mucho más inteligente que ciertos opinadores y locutores de la prensa o radio que hablan de cualquier tema sin Sí. tener idea. Eso Así sí. que... Hombre, yo de hecho algunas preguntas de aquí te las he, o sea, las he puesto en ChatGPT para que me orientasen. Luego yo les he dado mi forma, pero sí, sí, le he Sí, dicho, ¿tú sí. qué preguntarías a un técnico en inteligencia artificial especializado en voces sintéticas? O sea que, a ver, no me parece mal como instrumento utilitario, Ahí está muy está. bien, ¿no? Porque te ahorras mucho tiempo y luego tú le puedes dar tu aire, ¿no? Exacto. Bueno, luego una súper pregunta de mi padre, ¿vale? José Manuel de la Iglesia, que es un apasionado de todos los temas científicos y, bueno, le encanta. Dice, basándose en la lectura del físico y matemático inglés Roger Penrose, Nobel de Física de 2020, dice él, ¿la inteligencia artificial trabaja más con el hardware o con el software de un ordenador para intentar emular las capacidades del ser humano? Es decir, ¿piensa la IA más en el paralelismo entre los circuitos físicos del computador y los del cerebro de las personas, hardware, o se interesa más por la similitud de los sistemas operativos que instalamos en la máquina, software, y la conciencia o sensibilidad de los humanos? Hardware, No hardware. sé. Es, Sí, ha es, quedado eh, claro porque sí, 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 es, sí. es una pregunta Ha quedado densa. claro y es esto, es decir, aquí estamos en el principio de algo que puede ser muy revolucionario, ¿no? Porque los modelos matemáticos, o lo que dice tu padre, ¿no? Del software, están hechos desde los años 60. Desde los años 60 ya tenemos algoritmos, desde algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, algoritmos que intentan imitar la naturaleza. Por lo tanto, el tema es cómo dotamos de hardware a esta inteligencia, ¿no? Lo que pasa que los ordenadores solo entienden ceros y unos, ¿no? Son binarios, entonces hacer un hardware, cuando tú, es verdad que toda la teoría neuronal, por ejemplo, ya estuvo escrita por Ramón y Cajal
en principios del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, no hay nada nuevo. Lo que estamos intentando es replicar estas estructuras, ¿no? Pero no podré, pero si queremos replicar la actividad eléctrica que tiene tu cerebro no tiene reglas. No, no han puesto, sí tiene educación, ¿no? Pero no han puesto reglas, pero tu cerebro tiene capacidad adaptativa porque hace conexiones sinápticas, ahora ya entro mucho, ¿no? En la biología, con varias neuronas a la vez, eh, y a partir de aquí responde. Por lo tanto, las máquinas son básicamente hardware, ¿vale? Pero este hardware tiene un mapa neuronal que dice que se debe conectar y que no se debe conectar, ¿no? De hecho, a mí hay dos cosas que me dan miedo, ¿vale? Que son los sistemas híbridos, que es desarrollar realmente hardware o máquinas ya con tejido humano, ¿no? Imprimir neuronas y dejarlas que... Esto suena muy a futuro ficción, ¿eh? Mm, Pero ves que se puede regenerar médula espinal, se puede regenerar otro tipo de cosas. Digo, ostras, pues si regeneramos cerebros, eso sí que mm, me asusta un poco, ¿no? Y después estamos ante el cambio del paradigma computacional. Es decir, ya tenemos los primeros ordenadores cuánticos haciendo tareas de una complejidad extraordinaria. Y estamos, ahora la revista Time lo lleva, no sé si es la que no, mira, pensaba que era la que tenía aquí, porque siempre tengo una por aquí, pero la mm. tengo en el cuarto, en la habitación. Pero hablan, ¿no? De Quantum Leap, se llama la portada de la revista Time. Y esto va a cambiar por completo la noción, porque claro, en computación cuántica, algo es cero y uno a la vez, y por lo tanto todas las posibilidades de que algo sea cero y uno a la vez, y por lo tanto es lo del gato de Schrödinger, ¿no? Tú consideras todas las posibilidades, pero no sabes si es cero o uno hasta el momento que abres la puerta. Pues no sé dónde vamos a ir, sí que plantea muchas cosas. Yo le diría a tu padre que sí, que es hardware, es hierro o metal, como lo llamamos nosotros, pero que vamos a estar en un cambio de paradigma con la mecánica cuántica aplicada a la computación. O sea que sí hay una puerta abierta a unos posibles seres que piensen por sí mismos. Mira, hay una pequeña puerta abierta, pero yo creo que serán seres replicantes, ¿no? Que decías De Blade Runner. De Blade Runner, ¿no? Pero me gustó mucho el enfoque que le dio Lisa y Jonathan Joy en Westworld, que crean la conciencia de Dolores. Dolores es la Sí, protagonista. vi la primera Ah, temporada. Mm, vale, pues en la primera temporada te fijarás que tanto Mif como Dolores empiezan a tener conciencia cuando se les empieza a no borrar el recuerdo. Y ujú. eso me dio mucho que pensar, ¿no? Cómo la memoria y el recuerdo de ciertas experiencias, sobre todo traumáticas, porque desgraciadamente son las que nos quedan más, ¿no? Crea esa inteligencia artificial. De momento no estamos ahí, ¿no? De momento tenemos algoritmos probabilísticos que dicen cuál tiene que ser la siguiente palabra dadas las palabras anteriores, ¿no? Tiene una memoria local recurrente, prestan atención, pero no. Si te haces la teoría de la mente, que para mí la mejor película que expresa la teoría de la mente es Del revés, Ah, de sí. Pixar, que Sí, qué hay buena. aquellas cinco bases, ¿no? Donde construyes tu personalidad. Yo no me veo una máquina teniendo aquellas cinco bases aún. Ya, Y después hay un fundamento químico. Es decir, no sí. solo somos neuronas, las hormonas, ¿no? La dopamina, la progesterona, etcétera, cualquier Mm. hormona impactan mucho en tu estado de Somos ánimo. una máquina muy perfecta, demasiado, ¿no? Muy Mira, difícil de replicar. yo diría, somos una máquina
que se ha diseñado de manera muy inteligente, pero a la vez muy imperfecta. Y me encanta, esta dualidad, ¿no? Que porque si fuéramos perfectos seríamos clones, ¿no? Como en la guerra de la, Sí, en la guerra de las galaxias, ¿no? Seríamos todos guapos, musculosos, total. ¿no? Seríamos Miguel Ángel, David de Miguel Ángel, ¿no? Y somos extraordinariamente diversos e imperfectos, ¿no? Y Sí. en eso aprendemos a abrazarnos a unos y a otros. Y aquí yo creo que está lo que nos da esta humanidad. Ya sé que no te he hablado solo de tecnología hoy, pero No, pero claro, es que es un campo que excede tantos otros, o sea correcto, que empiezas con la tecnología, pero es que se plantean muchos debates filosóficos, éticos y ahí está. antropológicos. Por ejemplo, una de las cosas que es, bueno, una apreciación, un comentario de también un amigo, dice, las máquinas aprenderán acumulando experiencia a crear cosas que nos pongan la piel de gallina, con prueba y error, pero muy rápidamente sabrán qué funciona y qué no. Más aún, llegarán incluso a modificar nuestros gustos y generar las reacciones que busquen. Esto mismo han hecho siempre creadores que consideramos geniales, pero que en su vida personal pueden haber sido reprobables. Lo que hacen es conocer su oficio y saber reconocer en modelos anteriores los mecanismos que funcionan. Y en eso las máquinas serán imbatibles, porque lo tendrán todo presente e inmediatamente accesible, que no es necesario sentir emociones para provocarlas, vaya. No, no es necesario. Es matemática, eso es verdad. Eso es Claro. verdad. Y El por otro eso día y por eso hay a lo mejor ahora mismo esa confusión de no, realmente el chat GPT es ya un robot súper inteligente que nos está contando cosas que saben más que cualquier otro profesor universitario o sí, demás, ¿no? pero fíjate una cosa, ¿no? El fenómeno Rosalía, ¿no? Y esto a los que nos gusta la música, ¿no? Vemos cuánto hay de postproducción y cuánto hay de creación de origen. Y no voy a criticar a Rosalía porque para mí es una artistaza, ¿vale? Pero Sí. fíjate que ha hecho Rosalía, ha generado algo nuevo modernizando el flamenco y le ha puesto toda la postproducción caribeña, ¿vale? Y vale, esto ha puesto estos building blocks, pero tú crees y esto ha generado muchas emociones, ¿eh? Todo el mundo cantando Rosalía o Shakira o Sí. lo que sea, ¿no? Em, pero fíjate que siempre tiene que venir algo diferente, ¿no? Cuando parecía que todo estaba inventado yo que soy, ya empiezo a tener una edad, ¿no? Había una época que yo decía, es que desde los 90 no se crea nada de música, ¿no? Y cuando, ¿no? Porque era mi época adolescente, ¿no? Y me flipaba desde Nirvana a Enya, ¿no? Porque sí que es verdad que musicalmente no tengo registro, lo paso absolutamente todo y también la clásica, ¿no? Pero cuando ya decía no se está haciendo nada nuevo, emergió artistas como Adele, como Nora Jones, como, ¿no? Y nuevos que están emergiendo ahora, ¿no? Bueno, ahora ya hablo un poco más lírica catalana, ¿no? Pero Silvia Pérez Cruz, Sí, maravillosa. exacto, y dices están creando novedad. Están creando novedad. ¿Tú crees que Silvia Pérez Cruz se pone ante una libreta qué emociones te quiere tocar Mm, para hacer una canción? ¿O se pone ella a disposición del alma, ¿no? Porque el alma es la base del artista, para expresar lo que sucede en lo más profundo y oscuro de su corazón, ¿no? O iluminado su corazón. Yo soy más de la segunda teoría que de la primera, pero desgraciadamente nunca veremos la Silvia Pérez Cruz en Europa FM, en Cadena 100 o en los ya, 40 principales, ¿no? claro. Y yo creo que esto sí No que es es parte. mainstream, no. No, no es mainstream porque mainstream hay patrones repetitivos, hay patrones, ¿no? Igual que hacerte, tocarte la fibra en una novela escrita o tocarte la fibra en la ópera. De hecho, esto me lo decía ayer mi hija, dice, ¿por qué todas las óperas antiguas o tal se basen en mitos clásicos griegos? Dije, es que los griegos ya lo explotaban todo.
Es que es verdad, ¿eh? Es que Sí, es una sí, sí. maravilla, es verdad. Ya desde entonces sí, ya sabemos Es que tocar. todo lo demás son refritos desde hace mucho Exacto, tiempo, sí es verdad. exacto. Bueno, a ver si tengo aquí por aquí una persona que va a hacer una pregunta. A ver. ¿Podré reemplazar a un locutor humano, Luis? Porque yo solo soy el borrador. Imagínate cuando llegue la buena. Podrás reemplazar. Mira, ahora mismo no te sé decir si es, sí, diría que sí, que Siri. Que estaba dudando entre Siri y Google, pero sí que diría que sí, Siri. Pues no sé quién Em, es, porque realmente es de una página de Microsoft, algo así, pues puede es ser, una tal Elvira, neutral pone, o sea que vale. a saber. Eh, reemplazarás a un locutor en lo que es proporcionar información al oyente, ¿no? Pero sí, eres un borrador, te queda un gran recorrido aún para poder llegar a hacer las dramatizaciones que se hacen y que hacen los locutores. Y esto lo siento mucho, pero no te veo presentando un gran programa de radio, por ejemplo. O O sea una que gala de los Goya o algo así, ¿no? una gala de los Goya o mira, no sé, el otro día me decía mi mujer que la mejor obra de arte de teatro que ha visto era una que se llamaba, eh, perdona, porque este registro no lo toco mucho, pero creo que eran 10 horas con Mario, el Cinco título. horas con Mario. Horas con Mario, donde una gran artista española, que ahora no me viene, Sí, eh, ahora ha- mismo no me acuerdo, hacía, pero vamos, sí sé sí, quién es perfectamente. hacía el monólogo de una manera que conseguía captar la atención en cada segundo y milisegundo de lo que sucedía ahí. Y esto yo no creo que lo haga una inteligencia artificial. No creo que lo haga. Bueno, pues seguiremos hablando sobre esto, que no ha Muy hecho bien. más que empezar a nivel popular por lo menos, porque lleváis mucho tiempo estudiando e investigando y tendremos que asumir que vienen cambios y que hay que Mm, reinventarse y que hay que humanizarse. Algunos hablan ya de la cuarta revolución industrial con las inteligencias artificiales a la cabeza. Los optimistas piensan en nuevas oportunidades y retos, los pesimistas en que unos pocos se enriquecerán a costa del trabajo de muchos. Aquí hemos pretendido saciar nuestra curiosidad, por lo menos la mía, pero seguro que quedan muchas más preguntas en el tintero. De todas maneras, muchísimas gracias, Luis, por a ti. tranquilizarnos, porque a mí me ha servido mucho esta charla. Me gusta que detrás de todas estas investigaciones y estudios haya gente con tanta sensibilidad y con tanta pasión por el teatro, la ópera, la música y todas las artes, ¿no? Que no sois solo robots que quieren crear robots. Exacto. y, y bueno, pues nada, que Muchísimas habrá que gracias a ti. convivir con lo que nos toque. Muchísimas Ahí está, gracias. ahí está. Muchísimas gracias a ti, Aurora. Ha sido un placer hablar contigo y poder tocar todos estos temas que a mí me preocupan ya desde muchos puntos de vista y a veces solo programando no tenemos capacidad de hacer esto, ¿no? Estoy muy contento que en mi facultad ahora hemos absorbido, sé que parecerá raro, pero ahora nuestra facultad es una facultad de ingeniería y filosofía, porque hemos absorbido la Facultad de Filosofía de Cataluña y uno de los primeros proyectos que se quiere hacer es pensamiento y creatividad, que para los chavales de 18 años dicen, yo quiero hacer producción multimedia, artes digitales o ingeniería, ¿qué me pones este tostón de pensamiento y creatividad? Y yo creo que es muy, muy, muy importante dar Es que va de la mano, importancia. es que lo hemos visto en Exacto. esta entrevista, o sea que al final Sí, hemos sí. derivado en algo que lo está pidiendo a gritos, ¿no? Hablar de toda una estructura social que va a cambiar, ¿no? Y que evidentemente pues la gente que estáis ahí debéis velar un poco
pues porque no se quede en malas manos, ¿no? Y que todo esto Ahí, sirva para buenas aplicaciones, al fin y al cabo, ¿no? ahí está. Como lo que decías, ¿no? De gente que tiene una enfermedad, que no puede hablar, que todo este tipo de cosas que al final, pues supongo que es el fin y el objetivo final, ¿no? Bien. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias, Seguimos Luis. hablando. Seguimos Hasta luego. hablando. Hasta Chao. luego.